Hola, soy Gloria y este es el curso de gramática del presente de subjuntivo para expresar sentimientos y emociones. En dos cursos anteriores, hemos visto cómo conjugar el presente de subjuntivo para los verbos regulares y para los verbos irregulares. Y ahora vamos a ver los usos del presente de subjuntivo. En este vídeo vamos a ver cómo usamos este tiempo verbal para expresar sentimientos y emociones. Así que vamos a empezar. Bien, como siempre que empezamos un vídeo en el que hablamos del subjuntivo, vamos a ver la diferencia entre los dos grandes modos verbales del español, que son el indicativo y el subjuntivo. Con el indicativo, el hablante informa de lo que sabe, de lo que piensa o de lo que imagina, independientemente de que sea verdad o no. No importa si es verdad o no. En gramática, a esto se le llama declarar. Por eso, el indicativo es el modo que usamos en las oraciones independientes o principales. Sin embargo, en las oraciones subordinadas podemos usar el indicativo o el subjuntivo. Con el indicativo, el hablante declara, informa de lo que piensa, de lo que sabe, de lo que imagina, informa. Y con el subjuntivo, el hablante proyecta dudas, sentimientos, deseos, valoraciones, intenciones, ¿ok? Vamos a ver dos ejemplos para que entiendas esto. Bien, el primer ejemplo es: sé que mi vecino toca el piano. Hay dos verbos, verbo saber y verbo tocar. Por tanto, hay dos oraciones, dos frases. La oración principal es yo sé. Y, como todas las oraciones principales, va con el modo indicativo presente del verbo saber para el sujeto yo sé. La oración subordinada es que mi vecino toca el piano. En la oración subordinada podemos usar indicativo o subjuntivo. En este caso, el verbo tocar está en indicativo. Mi vecino toca, presente de indicativo. ¿Por qué elegimos indicativo para esta oración subordinada? Bien, mira la fotografía. ¿Ok? Mi vecino toca el piano. En la oración subordinada declaro un hecho. Mi vecino toca el piano. Por eso uso el indicativo. El ejemplo número 2 es: me molesta que mi vecino toque el piano. Tenemos dos verbos, molestar y tocar. Por eso tenemos dos oraciones o dos frases. La oración principal es me molesta y la oración principal va siempre en indicativo. Bien, la oración subordinada es que mi vecino toque el piano. En la oración subordinada podemos usar indicativo o subjuntivo. Y en este caso, toque es subjuntivo. ¿Por qué elegimos subjuntivo para esta oración subordinada? Bien, pues mira la fotografía, ¿ok? No me gusta. En la oración subordinada, yo expreso un sentimiento, una emoción. No me gusta, me molesta. Me molesta que mi vecino toque el piano. Por eso uso el subjuntivo. Bien, pues vamos a ver cómo podemos expresar emociones y sentimientos en español.
Para expresar emociones y sentimientos en español usamos diferentes verbos o expresiones. Por ejemplo, para expresar gustos usamos me gusta, me encanta. Para expresar disgusto usamos odio, no soporto, me molesta, me sienta fatal, estoy harta de, estoy harta de. Para expresar indiferencia, no me importa, me da igual. Para expresar miedo, me da miedo. Para expresar preocupación, me preocupa. Y para expresar tristeza, me da pena. Odio la contaminación. Me encanta que vengas a verme. Bien, pues estos verbos y estas expresiones para expresar emociones y sentimientos pueden ir seguidos de un sustantivo, seguidos de un infinitivo o seguidos de qué más subjuntivo, ¿ok? Vamos a ver estas tres estructuras de gramática para expresar emociones y sentimientos. Y empezamos con la estructura de gramática número 1, verbo más sustantivo. En este caso, solo hay un verbo, por tanto, solo hay una oración, una frase. Odio, verbo, odio. La contaminación, sustantivo, la contaminación. Odio la contaminación. Me da miedo la oscuridad, sustantivo, la oscuridad. Me encanta el café, sustantivo, el café. Bien, la segunda estructura de gramática para expresar emociones y sentimientos es verbo conjugado más verbo en infinitivo. Verbo conjugado más verbo en infinitivo. En este caso hay dos verbos, ¿sí? El verbo conjugado y el verbo en infinitivo. Y el sujeto del verbo principal y el sujeto del verbo subordinado, el infinitivo, es el mismo, es igual. De nuevo, odio, yo, odio, ir, infinitivo, ir de compras. Yo odio, yo ir de compras. El sujeto de los dos verbos es igual del verbo principal y del verbo en infinitivo. No soporto llegar tarde. Yo no soporto yo llegar tarde. ¿Ok? El mismo sujeto del verbo principal y del verbo en infinitivo. Estoy harta. Yo estoy harta de pagar. Yo pago dinero de pagar facturas. Sujeto del verbo principal, yo estoy. Sujeto del verbo en infinitivo, yo pago. Estoy harta de pagar facturas. Bien, y ahora vemos la estructura de gramática número 3 para expresar emociones y sentimientos. En esta estructura tenemos un verbo principal más que más un verbo subordinado que va en subjuntivo. En este caso también hay dos verbos. El sujeto del verbo principal
no es el mismo que el sujeto del verbo subordinado. Por eso, el verbo subordinado va en subjuntivo. Vamos a ver ejemplos. Me encanta a mí. Yo, ¿sí? Me encanta a mí que me abraces tú. Que me abraces tú. ¿Sí? Mira la foto. Entonces, tenemos dos verbos, encantar y abrazar. El verbo principal, a mí me encanta. Y como el sujeto es diferente, yo, tú, pues el verbo subordinado va en subjuntivo. No soporto, yo no soporto que Ana, ella, Ana, siempre llegue tarde. El verbo principal va en indicativo, yo no soporto, y el verbo subordinado va en subjuntivo porque los sujetos son diferentes. Ella llegue tarde. Estoy harta de que habléis mal de la gente. Verbo principal estoy. Yo estoy harta de que vosotras, sujeto del verbo subordinado, vosotras habléis mal de la gente. Entonces, dos sujetos diferentes, el verbo subordinado va en subjuntivo. Bien, pues vamos a ver más ejemplos para que entiendas bien la diferencia entre la estructura de gramática del verbo principal más el verbo subordinado en infinitivo con el mismo sujeto, los dos sujetos son iguales, y el verbo principal más que más subjuntivo, donde los sujetos son diferentes. Me gusta cocinar paella. Yo, a mí me gusta, yo cocino, cocinar paella. Me gusta que tú cocines paella. Me gusta que cocines paella. A mí me gusta que tú cocines paella. Entonces, los verbos principales es sujeto yo, ¿ok? Y aquí el infinitivo también es sujeto yo, pero aquí el verbo subordinado es sujeto tú. No me importa vivir sola. Yo no me importa yo vivir sola. A mis padres no les importa, a ellos no les importa que yo viva sola. ¿Sí? Puedes ver dos sujetos diferentes. Por eso el verbo subordinado, después de que, el verbo subordinado va en subjuntivo. Me preocupa trabajar demasiado. A mí, yo, me preocupa, yo trabajar demasiado. El mismo sujeto, yo. Me preocupa trabajar demasiado. Me preocupa que trabajes demasiado. A mí me preocupa que tú trabajes demasiado. Distintos sujetos, por tanto, el verbo subordinado de la oración subordinada después de que tiene que ir en subjuntivo. Bueno, pues a mí me encanta que tú disfrutes aprendiendo español. Bueno, pues espero que hayas disfrutado del vídeo y gracias por tu atención. Ahora puedes continuar con las actividades de este curso.